Abrir nuestras Biblias, queridos, en Job, capítulo 9. Versículo 11 al 13. Job, capítulo 9, versículo 11 al 13. ¿Lo encontró? Amén. Puede decir amén. 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 9, 11 al 13. Discúlpeme que aquí me embolató esta cosa. Ya. Dice la Sagrada Escritura esta noche: he aquí que Él pasará delante de mí, yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Amén. Oremos. Padre, en nombre de Cristo nos presentamos delante de ti para pedirte que bendigas, Señor, la palabra este día. Con toda devoción, con todo cariño, nos presentamos delante de ti para pedirte que te glorifiques en medio de ella, que traigas conocimiento de ti, esperanza y vida, Padre, a cada persona que la escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Bueno. Si le pregunto, yo cuadré las sillas de una manera, me las cuadraron de otra vez. Pero bueno. ¿Quién me puede definir a Dios? ¿Quién puede definirme al Señor? Arriesguese, diga lo que sea, tranquilo. Un todo, es definición, un todo. ¿Quién más puede definir a Dios? Perfecto. ¿Quién más puede definirlo? Inigualable amor. ¿Qué más? Arriesguese, diga lo que sea. Santo. ¿Qué más? Defíname a Dios. Inmutable, digno. ¿Qué más? Bueno, otra pregunta. ¿Quién acaba de notar algo? Ahí. Cuando uno le pide a la gente que defina a Dios, lo que hace es describirlo. ¿Sí lo nota? Ellos no me están dando una definición de Dios, sino una descripción. Están enumerando perfecciones, cualidades y atributos de Dios. Amén, hermano. Porque eso es lo único que podemos hacer con Dios. No podemos definirlo, es imposible definir a Dios. ¿Ven? Creo que le pasó una vez a un muchacho que era cristiano, el profesor era ateo. Y el profesor lo llevó estaba en el laboratorio ahí de química. Y él estaba diciendo que no creía en Dios y todo eso. Y cogió, y como sabía que el muchacho era cristiano, lo sacó al lado y dijo: bueno, ¿usted qué cree en Dios? Aquí tiene todo el instrumento en este laboratorio, explíqueme a Dios aquí. Y el muchacho le dice: profesor, eso es imposible, porque si yo pudiera hacer eso, Él no sería Dios. Usted ya se salió por otro lado, le dijo el profesor. Pero tiene razón el joven, ¿cierto? Si pudiéramos meter a Dios en un laboratorio, abrirlo, mirar sus partes, estudiarlo, ese no sería un Dios. Sería un animal, cualquier otra cosa, pero no Dios. Y estamos viendo desde hace 8 días que Job está dándonos su descripción de Dios. Y hace 8 días hablamos de 3 cosas:
que Job dice en capítulo 9 acerca de cómo él ve a Dios, ¿no? Entonces dijimos que él ve a Dios como un ser justo, que él ve a Dios como un ser sabio y que ve a Dios como un ser, se me olvidó el tercero, los que toman nota ayúdenme, y ya. ¿Tú sabes qué más? De aquí lo saco. Y poderoso, todopoderoso. Ahora en los versículos que acabamos de leer, así a usted no le parezca, ahí hay otra descripción de Dios de parte de Job. Vamos a seguir entonces conociendo a Dios. Y a usted le conviene conocer a Dios, porque entre más conoce a Dios, más comunión puede tener con Él, más respeto le va a tomar. Y entre más respeto le tomemos a Dios, mejor para nosotros y nuestras familias. Él va a decir tres cosas ahora de Dios en esos versículos que acabamos de leer. Va a hablar de la ira de Dios, va a hablar de la soberanía de Dios y va a hablar de la incomprensibilidad de Dios. Todo eso dice él en esos tres versículos que estamos leyendo. Entonces vamos a empezar hablando de la ira. Mire el versículo 5, cuando dice: Él arranca los montes con su furor. Ojo a esa frase. Él arranca los montes con su furor. Nos habla de la intensidad y el poder de la ira de Dios, que aun cuando Él se enoja, puede arrancar una montaña entera. Luego, en el versículo 7, dice, no es el 7, hermano, el 13, que dice: Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. En hebreo ahí dice Rahab. Rahab era un ser, era un mito, un monstruo mitológico. O sea, yo sé que ahí no lo dice, pero en realidad en hebreo, y tal vez en otras Biblias, usted lo puede leer así. Ahí lo dice en el versículo 13, cuando dice lo de los soberbios, habla de Rahab. Entonces, cuando él habla ahí de la ira de Dios, dice que Dios no echa atrás su ira, sino que va para adelante con ella, no la contiene, y aplasta a Rahab, es decir, a aquel ser mitológico, aquel monstruo mitológico, lo aplasta, lo arrastra, lo arranca. Ahora, note esto: cuando uno habla de la ira de Dios, la persona, a algunos no les gusta. El otro día fuimos a uno de los retiros y hicimos algo referente a eso, y la persona se enojó y dijo: es que si va a seguir a Dios no es por el infierno, no es porque él, no es por que le va a tener miedo, es por amor. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios de ira, y eso no se puede ocultar. Y no es un defecto en Él, es una cualidad que Él tiene. Y usted dice: ¿cómo así? Que eso es una cualidad. ¿Cómo va a ser la ira una cualidad? Se lo voy a explicar de esta manera. Imagínese un juez, y tiene delante de él un asesino o un violador o un ladrón terrible ahí. Y lo que hace el juez es decirle: no, ¿sabe qué? Yo lo perdono y arranque, y de premio lo mando a las Bahamas, allá que se asolee un rato. Usted no tiene ninguna condena. ¿Usted qué opinaría de ese juez? Inmediatamente usted es un juez injusto, es un juez malvado, es un juez vendido. Ahora quiero que piensen eso con respecto a Dios. Si Dios es un juez justo, necesariamente Él tiene que castigar el pecado y la maldad. Y cuando Dios castiga el pecado,
implícito está la ira de Dios ahí. Porque la ira de Dios es lo que Él usa para castigar al impío, al pecador, la maldad. ¿Comprende? ¿O me hago entender mejor con lo que quiero decir? Usted puede contemplar a Dios y decir, Él es un juez justo que da a cada quien lo que se merece. Y cuando va a castigar, Él lo hace ciertamente con ira. Amén, hermano. Amén. La ira de Dios es la manifestación de su justicia contra el pecado, entonces. Y necesariamente tiene que ocurrir de esa manera. Ahora, usted piensa que es un defecto porque usted ha visto gente con ira. Y dice, uy, pero entonces yo puedo tener ira también y eso es una cualidad. No, porque son dos cosas distintas. Y aquí le voy a dar unas diferencias entre la ira de Dios y la ira humana para que usted se dé cuenta de ello, ¿no? Y es que ahí dice, la ira de Dios es justa y santa versus pecaminosa e imperfecta. Perdónme el error ortográfico ahí. Imperfecta. La ira de Dios es perfecta y controlada, la del hombre es descontrolada. Nota que son cosas diferentes. La ira de Dios, como se revela en la Escritura, es motivada por el amor. La ira del hombre es motivada en la mayoría por su ego. La ira de Dios es redentora. Al fin y al cabo lleva la redención. En cambio, la ira humana es destructiva. Luego, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de una cosa totalmente diferente a la que usted ha visto cuando ha visto a alguien con ira. Ahora, de manera práctica, ¿para qué nos sirve esto? A mí, ¿qué me sirve saber que Dios es un Dios de ira? Bueno, eso tiene que inspirarme un santo respeto hacia Él, ¿no? Y hacia el pecado. Porque comprendo que tarde o temprano, si me entrego al pecado, si resisto a Dios, Él tendrá que juzgarme, y cuando me juzgue lo hará con ira. Amén. Eso es lo primero que Él habla ahí. No vamos a ahondar mucho, porque, bueno, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí ya. Ahora, luego de hablar de la ira, Él habla de la soberanía de Dios. Ahí usted tiene resumen y a ver, verso 12, fíjese ahora lo que Él va a decir en el verso 12. Dice, he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Ah? En otras palabras, lo que Job está diciendo ahí, recuerde la situación que él está viviendo es, si Dios decide quitarme mis riquezas, mi fortuna, mis hijos y mi salud, ¿quién puede impedírselo? ¿O quién puede reclamarle por hacerlo? Eso es lo que dice el verso 12 en el contexto de lo que Job está diciendo, ¿no? Entonces, mire, de manera muy sencilla, la soberanía de Dios se define así. Dios tiene derecho de hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera, como quiera, a las que sea, porque Él es el creador, porque Él es Dios. Esa es la soberanía de Dios. Y usted ve un ejemplo de la soberanía de Dios en la historia de Job. Usted sabe que Job está santo, perfecto, y Dios un día decide, porque Job es de Él, porque lo que Job tiene es de Él en últimas, porque los hijos de Job son de Él en últimas. Te quito tu riqueza, te quito tus hijos, te quito tu salud, todo eso es mío, dámelo. Y Job dice, y lo hizo, ¿y quién le puede decir que no? Job ahí está hablando de la soberanía de Dios. Él tiene el derecho. Ahora, en otros versículos del capítulo 9, Él vuelve a hablar de este atributo de Dios.
En el verso 32, por ejemplo, y 33 dice, porque no es hombre como yo. Qué tremendo eso. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Qué es lo que Job está diciendo ahí? No hay nadie encima de él. No hay nadie superior a él. Él no es un hombre como yo lo entiendo. Y no hay nadie que pueda hacerle responder por lo que me está haciendo, por lo que me está pasando a mí. Esa es la soberanía de Dios. Amén. Cuando yo digo que Dios tiene hecho a hacer lo que quiera, con quien quiera, para las que sea, como sea, para lo que sea, cualquiera piensa, uy, no, pero ese no es un soberano, ese es un tirano, ese es un déspota, ¿cómo así? Y se lo voy a explicar de esta manera. Aunque usted no lo crea, hay gente que cree lo siguiente, y se lo prueban con la Biblia y todo. Ellos dicen, en últimas esto es lo que dicen, es que no lo admiten, pero en últimas esto es lo que dicen. Dios crea seres humanos exclusivamente para que se condenen. Ellos de ninguna manera ellos podrán convertirse nunca. Dios los destinó a venir a este mundo para mandarlos al infierno. Y cuando uno dice, oiga, pero ¡ay! Dicen, usted cállese porque Dios es soberano y si Él quiere crear gente para mandarla al infierno, es su problema y Él puede hacerlo y tiene el derecho a hacerlo. ¿Había oído eso usted alguna vez? Nunca lo oído. Bueno, hay gente loca que cree eso, hay gente rara, extraña que cree eso. El error ahí está en creer que Dios es solo soberano y que el atributo máximo y preeminente de Dios es que Él es soberano. Y se le olvida a estas personas que Dios no solo es soberano, sino que también es un Dios de amor, un Dios justo, que claramente en su palabra ofrece salvación a todos y expresa su voluntad de que todos sean salvos. Porque los ama, porque es justo. No sé si me hago entender ahí con lo que le quiero decir. Que Dios sea soberano no quiere decir que sea un tirano o un déspota. ¿Ah? Cuando Dios actúa lo hace con soberanía, amén, pero también con amor, también con justicia, también con sabiduría. Uno no puede apartar un atributo de Dios de los demás o subyugar un atributo sobre los otros, no puede hacer eso. Dios cuando actúa como un todo, como un conjunto. Ya aquí me puse filosófico pero sí me estoy haciendo entender. Actúa como un todo. Entonces jamás puede uno afirmar eso, hermano querido. Ahora, la soberanía de Dios, entender que Dios es soberano, ¿para qué me sirve a mí en mi vida práctica? Esa es la teoría, está bien. Pero ¿para qué le sirve a usted eso en la vida práctica? Número uno, la soberanía de Dios nos debe dar paz al entender que porque es soberano, todo está bajo control. Él tiene todo bajo control. La soberanía de Dios nos debe llevar a someternos humildemente al plan de Dios, a lo que Él quiere hacer. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios es soberano, sí señor. Él puede hacer con usted lo que quiera, pero su plan también es amoroso, es justo y es sabio. Y por eso vale la pena someterse a ese plan. Amén. Amén. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Dios entonces es un Dios de ira.
Y Dios es un Dios de soberanía, soberano. Ahí había algo escrito, ¿no? Esta es la definición. Ahora, por último, y aquí quiero llegar, porque yo sé que cuando uno habla de todas estas cosas, surgen preguntas, la gente se confunde, dice, no, pero si eso es así como no, pero entonces no es, pero, ¡ay! Yo sé. Y aquí entonces hay que hablar de algo que Job está hablando también en esos versículos, y es de la incomprensibilidad de Dios. ¿Cierto? En el verso 10 y 11 del capítulo 9, mira el verso que dice, Él hace cosas grandes y ¿qué? E incomprensibles. Job lo admite. Entre otras, lo que le está pasando a él. Porque Él hace cosas incomprensibles. Mira lo que me está pasando a mí. Y luego, en el verso 11 dice, he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. No lo veré. Luego dice, pasará y no lo entenderé. No lo entenderé. Y esto tiene que ver mucho con lo que le está diciendo al comienzo, ¿no? Si usted y yo pudiéramos comprender cabalmente lo que Dios hace y quién es Dios, ese ya no sería Dios. Por esencia y por naturaleza, el Dios que nos describe la Biblia tiene que ser un Dios que no cabe en nuestra cabeza. Porque si cabe, entonces ya no es el Dios de la Biblia. Es incomprensible. Por eso Job dice, Él hace cosas incomprensibles. ¿Cuántos han sentido eso mismo de Job, que sintió Job ahí? ¿Cuántos han sentido, pues yo no entiendo lo que está pasando? Bueno, se supone que sea así, que usted no entienda. Y si Dios, a ver, es que no entiendo, Dios, ¿por qué no mata al diablo? Y ya, y se acaba el problema. Pero ahí lo tiene, ¿por qué no lo mata? ¿Por qué no mata a todos los demonios, Dios? Incomprensible. Si tuviéramos todas las respuestas, entonces ya ese no sería Dios. ¿Se acuerdan que hace 15 días le dije lo de Einstein? Que dijo que si él pudiera preguntarle algo a Dios, le preguntaría, y es lo mismo que yo le preguntaría, es ¿por qué creó el universo? ¿Por qué? ¿Por qué existe algo y no nada? Y cuando uno hace todas esas preguntas, uno queda ahí como, hay un cortocircuito allá. Pero se supone que sea así, se supone que no comprendamos todo. Hay gente que está esperando comprender todo para entregarse a Cristo. Y el día que yo entienda, el día que yo comprenda, el día que yo tenga todas las respuestas, ese día me voy a entregar, ese día voy a hacer las cosas. Pues ahí se va a quedar, papi. Porque eso nunca va a pasar. Desde Job hasta nosotros tenemos que reconocer, Él hace cosas incomprensibles. Yo sé que cuando uno habla de la ira de Dios, a uno le surgen preguntas. Traté de responder una, es que tampoco hay tiempo para tanto. Y cuando uno habla de la soberanía de Dios, también le surgen preguntas. Y algunas se pueden responder y otras sencillamente no tienen respuesta. Al menos conocida por nosotros. Y uno, como hijo de Dios, debe aceptar eso y someterse humildemente a eso. Señor, entiendo que no voy a comprenderlo todo, ni de ti, ni de las cosas que tú haces. Yo entiendo eso y me someto a eso. Amén. Amén. Claramente eso nos enseña la Escritura. Ahora, fíjese lo siguiente. La Biblia, si usted no se ha dado cuenta, es un intento
Y entiéndame bien la palabra intento, pero es un intento de explicarnos algo que es inexplicable. Aquí está. ¿Qué contiene la Biblia? La revelación de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Y está tratando entonces, a través de la escritura humana, de darnos a entender todas esas cosas. Está tratando de explicar cosas que son inexplicables en realidad. Por eso a veces usted lee y no entiende y dice, pero ¿cómo puede ser eso si... Entienda que la Biblia está tratando de explicar cosas que son inexplicables para nosotros. Son misterios para nosotros. Y la mejor manera es esa. Cuando uno estudia pedagogía, usted debe ponerse al nivel del que menos sabe entre los que le van a escuchar. No del que más sabe, sino del que menos sabe. Porque si le entiende, si usted se hace entender al que menos sabe, pues claramente el que más sabe le comprende. ¿Está conmigo? Y eso es la Biblia. Es como si se pusieran aquí, a la altura de nosotros, tratando de explicarnos cosas que no se pueden explicar. Entre otras cosas, por eso vino Jesucristo. Para dejarnos las cosas más claras, un poco más claras, acerca de cómo es Dios, nos dejaron la Biblia, pero sobre todo al Verbo, a Jesucristo. Entonces, cuando usted ve a los evangelios, usted ve a Cristo, está viendo a Dios, está recibiendo una revelación de Dios. Cuando ve a Cristo hablar, está viendo a Dios hablar, está recibiendo una revelación de Dios. Y con Jesucristo muchas cosas nos quedan mucho más claras. Pero aún así, entendemos que no tendremos todas las respuestas siempre. Y tenemos que vivir con eso y aceptar eso. Amén. Yo una vez cuando debatía, me tocó arrepentirme de hacer eso. Debatiendo con un ateo. Y yo no pude responderle algunas preguntas que él me hizo. Y entonces, ¿usted por qué creen en cosas que si no tienen las respuestas? Yo le digo, porque no tengo que esperar a tener todas las respuestas para creer en algo, y eso es clarísimo. No solo en esto, sino en cualquier cosa de la vida. No se requiere tener todas las respuestas para creer en algo. Amén. Los médicos no tienen todas las respuestas, pero no por eso dejan de ser médicos. La medicina no lo entiende todo. La astronomía no lo entiende todo, pero no por eso dejan de serlo. Recibe, hermano, esta noche. Miren que ahí va a aparecer esa frase que dice que Dios es conocible. Usted lo puede conocer a través de lo que es revelado, la minúscula parte de Dios que no es revelada en la Biblia, lo que se nos reveló un poco más en Jesucristo. Pero sin embargo, Dios siempre va a ser incomprensible para nosotros. Y es que se supone que así sea. Amén. Se supone que sea de esa manera. Entonces, en primer lugar, Job nos describe la ira de Dios. Y nos dice, Dios es un Dios que cuando le da ira arranca los montes, aplasta los monstruos, no se detiene. Cuando uno lee eso dice, hay que respetar al Señor, hay que respetar sus cosas, hay que respetar. No estemos provocando a Dios nosotros. Y luego Job dice, y Dios, ¿sabe qué? Es soberano. Él tiene derecho a hacer lo que quiera, con quien quiera, como sea, para las que sea.
Y el derecho lo tiene porque Él es el dueño y Él es el creador. Si le quita algo a usted, en realidad no se lo está quitando usted. Es algo que es de Él. En últimas es de Él. Y por eso tiene derecho a quitárselo. Pero tampoco llevemos la soberanía al extremo de decir que Él es un tirano, un déspota. Los tiranos y los déspotas actúan sin misericordia, y sin amor, y sin justicia. Pero Dios no es así. Él actúa como un toro. Y por último, comprenda que Él es conocible, pero incomprensible. Así que cuando tenga dudas, cuando no le quepa algo en la que, no se afane, no se desanime, solo piense, pues se supone que así sea. Por más que quiera, yo nunca podré meter a Dios en mi cabeza. Por más que lea la Biblia y que conozca, habrá cosas que sin embargo no voy a comprender, ni de la Biblia, ni de Dios, ni de las maneras como Él actúa. Amén. Amén. Incline su rostro. Padre, gracias por esta noche de estudio bíblico y oración, donde avanzamos un poco más en el conocimiento de tus cosas. Y nos conviene avanzar, Padre bendito, porque entre más te conocemos, más profunda será nuestra comunión contigo. Y si tenemos una profunda comunión contigo, muchas cosas serán mejores en nuestra vida. Padre, que conocerte infunda en nuestro corazón un sano temor y respeto por ti y por tus cosas, Padre. Que conocer lo que conocemos hoy, Señor, nos lleve a comprender, Padre, a entender algo que es muy importante. Y es que tú, por el mismo hecho de ser tan majestuoso, tan grande, tan inmenso, tan soberbio, es imposible que nosotros te conozcamos completamente y lleguemos a entender todas las cosas sobre ti y la manera como tú actúas, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por lo escrito en tu palabra, que es alimento para nuestra alma el día de hoy. Amén y amén. Amén, querido hermano. Póngase de pie, por favor, den un aplauso al Señor que le ha enseñado esta noche. Despídase de su hermano que tiene al lado y bendiciones para todos. Gracias.